Hola. Ay, muy bien, pues ya estamos aquí otra vez. ¿Y qué? Que Pedrito me está dando algunas indicaciones aquí, pero no entiendo. ¿Qué quieres decir? ¿Nada? Pues hoy es un domingo glorioso, lluvioso aquí en Mérida y estoy otra vez con Pedrito, con el buen amigo Pedrito del Club de Lectura y de otros asuntos. Y queremos hacer otra grabación y yo le decía a Pedrito que tenía un tema que había pensado en la mañana tratar. Y luego que se nos ocurrió que como lo hicimos la vez pasada, pues simplemente porque mejor no agarramos un libro, lo abrimos en la página en la que caiga y pues leemos algo. Y resulta que Pedrito escogió un libro que nos encanta, bueno, a mí me encanta y Pedrito ya pues, está empezando a conocer, que es Un Curso de Milagros. Y la, el tema que encontramos esta vez tiene mucho que ver con muchos aspectos que incluso Pedrito ya me dijo que le resonaron. Y a mí también, porque yo en la mañana quería hablar y todavía lo quiero hacer, hablar acerca del tema de esta cuestión de cómo soltar, o qué soltar, o dejar ir, o permitir que las cosas sucedan, ¿no? Y creo que este tema y esta lección del curso de milagros, pues tiene bastante que ver y otras cosas de las cuales queremos platicar estos 30 o 40 minutos que tenemos. Así que, Pedrito, ¿cómo estás? Eh, Estoy tranquilo y algo nervioso a la vez. Estoy tranquilo y algo nervioso. Muy bien, pues somos seres humanos y vale, y también se permite sentirse intranquilo y nervioso. Pero no tienes por qué estarlo, porque te diré que tenemos muchas personas que nos escucharon la última vez que hicimos la grabación y que creo que, como te decía hace rato, de lo único que se trata esto es de alguna forma de conectar, de meditar, de una práctica también terapéutica, ¿por qué no? La de poder expresarnos sin juicio, sin suposición, sin qué va a decir la gente, sin nada de eso, ¿no? Entonces, ser simplemente tú, tú y tú, ¿ok? Entonces, el curso de milagros, que ya muchos saben, porque yo he hablado mucho acerca del curso de milagros, es un libro que se compone de tres partes. Una parte que habla acerca de varios temas, que es el libro de texto, eh, la parte del texto. Otra parte que es el de ejercicios, el libro de ejercicios, que son 365 ejercicios para uno para cada día del año. Y la tercera parte que es un manual para maestros, para todas aquellas personas que sientan el interés o el llamado o el simplemente aceptar el poder compartir esto con las demás personas. Así que Pedrito abrió el curso de milagros en una lección, que es la lección número 274. Y lo que dice esta lección es lo siguiente. Lección 274. Este día le pertenece al amor. Hoy no tendré miedo de nada. Antes de que yo siga leyendo, igual para aquellos que nos escuchan por primera vez, Un Curso de Milagros es un libro que tiene un lenguaje pues cristiano. Habla acerca de Dios, del Espíritu, pero lo hace desde una perspectiva bastante diferente a lo usual, ¿no? A como la religión nos ha enseñado. Entonces, algunos términos, algunas palabras que se van a escuchar aquí, pues nos van a recordar esa parte religiosa cristiano-católica. Para aquellos que no se sientan muy en la sintonía de estos aspectos, pues simplemente darse la oportunidad de escuchar y pues eso, ¿no? De abrirse y de permitirse ver otra perspectiva acerca de esta terminología. Que al fin y al cabo lo que importa no son las palabras, sino el fondo, ¿no? Lo que hay detrás de él. Y dice, este día le pertenece al amor. Hoy no tendré miedo de nada.
Padre, hoy quiero dejar que todas las cosas sean como tú las creaste y ofrecerle a tu Hijo el honor que se merece por su impecabilidad. El amor de un hermano hacia su hermano y amigo. De ese modo soy redimido, y del mismo modo la verdad pasará a ocupar el lugar que antes ocupaban las ilusiones. La luz reemplazará toda oscuridad, y tu Hijo sabrá que Él es tal como tú lo creaste. Hoy nos llega una bendición especial de aquel que es nuestro Padre. Dedícale a Él este día y no tendrás miedo de nada hoy, pues el día habrá sido consagrado al amor. ¿Cómo ves, Pedrito? Está bien, ¿no? A ver, dime tú, ¿qué es eso que te resuena que me dijiste hace rato que te resonaba? Bueno, ese tema del curso de milagros, lo que a mí me viene, como yo lo veo en ese momento, es de liberarse, de estar consciente con uno mismo y de Ujú, llegar a esa unidad, de llegar a ese reconocimiento de quién es uno en realidad. Porque al ujú, reconocer uno quién es en realidad, se da cuenta se va liberando de todos esos juicios, de todas claro. esas ideas, de todas estas temáticas que encadenan como que el espíritu de uno en como si Ujú, fuera una prisión. A lo ujú, largo de toda nuestra existencia, nuestros papás, la sociedad y otras figuras que aparecen en nuestra vida nos van inculcando un sistema de creencias que se va ujú, transmitiendo de generación en generación. claro. Entonces, llega un momento en que unos, cuando se encuentran ante un momento crucial en su vida, con Ujú, una persona, con una situación o con determinada eventualidad que se presenta, ujú, empieza como que y sobre todo cuando no tiene uno esta guía o este reconocimiento espiritual, ujú, no se da cuenta uno la, la, cómo hacer diferencia entre al escuchar el ego de uno ujú, o a su guía espiritual. claro. Entonces, cuando uno ya es amor, cuando uno ya es unidad con todos, pues es cuando se tiene esto de Claro, ser libre, de estar conscientemente de que uno vive en el presente y de que exacto, no tenemos que tener temor hacia nada, hacia nadie, porque todo es y siempre ha sido de esa forma. claro. Y eso que dices es cierto y así lo siento también porque el título de la lección dice todo esto, ¿no? Lo resume lo que tú acabas de decir, que dice, este día le pertenece al amor. O sea, este día, pues es todos los días, ¿no? O sea, el aquí y el ahora siempre le pertenece al amor, ¿no? ¿Y qué es amor? Pues amor es Dios, amor es vida, amor es fuente, amor es unidad. Cuando tú puedes reconocer que tú eres eso, como tú acabas de decir, cuando puedes reconocer que este día, que es cualquier día, o sea, es decir, que todos los días así es, yo soy uno con Dios, yo soy uno con ese amor, con esa divinidad, pues entonces todo está bien, ¿no? Y la segunda parte del título que dice, hoy no tendré miedo de nada, que tiene mucho que ver también con lo que acabas de decir, que a través de nuestro aprendizaje, cuando somos niños, cuando crecemos, adolescentes, a través de nuestra vida aprendemos mucho a temer, ¿no? A tenerle miedo a tal o cual cosa, porque así nos inculcaron nuestros padres, y entonces todo eso lo llevamos al plano actual ahora como adultos, tal vez, y somos personas llenas de temor. Y entonces, aunque a veces no nos demos cuenta y ocultemos nuestro temor con enojo, con enfado, con odio o con depresión o lo que sea, en el fondo todo eso se debe a que tememos, ¿no? ¿Y qué es eso que le tememos? Pues simplemente a aquello que no existe, a esa ilusión, como dice después, ¿no? De eso que hemos creado en nuestra mente. Por ejemplo, a mí se me viene, yo le he comentado antes, eh, me acuerdo que cuando entraba a la universidad yo me deprimía mucho. Entonces yo vivía en un constante temor y un constante miedo de no saber qué onda con mi vida. Y ese miedo pues simplemente fue, mm, pues no sé si tanto aprendido, pero sí inconsciente, ¿no? O sea, yo temía
yo temía no saber quién soy, hacia dónde iba y cuál era el objetivo de mi vida, y eso hacía de cierta forma que me deprimiera. Hasta que finalmente, a través de todos estos años en los que he estado en la lectura y en el conocerme a mí mismo y etcétera, actualmente puedo entenderlo completamente diferente. Y llegar a descubrir que todo eso que yo antes pensaba que había en mi cabeza, que los pensamientos, las suposiciones, los juicios, las ideas, etcétera, pues son solamente una creación de mi mente. Y que nada de eso realmente existe más que en mi mente y que yo tengo el poder de elegir si quiero pensar en eso o no pensar, enfocar mi atención en eso o no enfocar. Entonces, hoy no tendré miedo de nada, es muy liberador, ¿no? Cuando puedes reconocer que tú eres que tú eres el único que se ha permitido inconscientemente tener esos pensamientos limitadores y temerosos. Y a ver, por ejemplo, ¿tú cómo, o podrías dar un ejemplo tal vez de cómo sientes que actualmente te empiezas a liberar de ese temor? Bueno, yo siempre he sido una persona que tenía dificultades con esta parte de la timidez de hablar en público. Ujú. Y desde muy pequeño fui a terapias, recibí también ciertos factores que estuvieran en ese contexto, en ese momento, hacían que mi timidez aumentara, por ejemplo, a dar una Mm, opinión, a externar mi punto de vista, argumentar algo en público claro. por el hecho de que tal vez sea contrario a lo que la mayoría piensa o porque simplemente no es algo que sea lo correcto o aceptado. Ujú, Entonces, pues llega un momento en que uno entra en contacto con su guía espiritual ujú, y se le van poniendo en el camino varias circunstancias. Por ejemplo, en el hecho de que yo ahorita ya estoy yendo al club de lectura y ujú, está uno en contacto con personas que están en este ambiente, en esta vibración, ujú. te llena también a ti de varias emociones, de varios pensamientos y de varias circunstancias, o cómo expresarlo, Ujú, vaya, de emociones, de ideas ujú. que tal vez tú no lo veías desde esta perspectiva. Claro. Entonces, pues ahora, ¿cómo me doy cuenta que estoy cambiando? Es que ya no tengo tanto miedo a hablar en público, porque Ujú, he estado haciendo un trabajo con una técnica claro. que te das cuenta, uno, que en realidad tú no eres temor, tú Claro. no eres miedo, Ujú, simplemente esas circunstancias o estas emociones, ujú, esos antivalores, no sé cómo expresarlo, ujú. se presentan solamente como una guía para indicarte que es momento de volver Claro. hacia lo que tú eres en realidad, que es el amor. Exacto. Entonces yo así lo veo, o sea, antes no me daba cuenta porque pues estaba pequeño, estaba en otro contexto Ujú, y no vibraba tal vez en ese momento en esa sintonía. Pero llega un momento en que Dios te pone las personas, las palabras y los lugares para que tú puedas claro. aprender. O sea, ahorita con las plataformas virtuales, uno ya tiene la facilidad de grabar audios, de ver videos, de encontrar revistas electrónicas y una infinidad de herramientas que a uno le permiten trascender en su perspectiva Exacto. de lo mundano, digamos, hacia una perspectiva todavía más espiritual. Claro. Y yo creo que ahí hay un punto muy importante que es, creo que como en todo, ¿no? Tiene que llegar un punto en el que tú te permitas eso. Porque sí es cierto lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchos libros, hay muchas asociaciones, hay mucho en internet, que es muy útil para el despertar de nuestra conciencia. Estas conferencias que se dan por internet, etcétera. Eh, Incluso agrupaciones como un curso de milagros que yo asisto tú sabes, ¿no? Con Doña Edith y etcétera. Pero uno tiene que llegar al punto de querer hacerlo. Entonces, es muy importante que cuando uno sienta ese impulso, se lo permita. Y en ese aspecto yo siento que esta cuestión de el abrirse, el permitirse, el soltar, el dejar ir, en romper
ese cascarón